Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei haTorah. B'shem Yeshua HaMashiach, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado ordenanza de hablar acerca de tu palabra, de tu Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Padre eterno. Amén, amén. Quiero compartir en este audio acerca del culto a los muertos, el Día de los Muertos, y todo esto que se acostumbra, entre comillas, a celebrar en estos días cerca también de Halloween. Bueno, el culto a los muertos, muchos pueblos han adoptado esto. La mayor parte de los pueblos paganos primitivos creen en la existencia de espíritus, buenos y malos, y muchos consideran que entre ellos se encuentran los espíritus de los muertos. El deseo de promover el bienestar de los espíritus benevolentes y aplicar la ira de los malevolentes a menudo lleva a promover el culto a los muertos, en el que con los fines mencionados se realizan servicios tales como dar sepultura apropiada, proveer de alimentos, bebidas. No obstante, el culto abierto a los muertos en el sentido de adoración o aún de deificación es relativamente raro. El ejemplo más conocido es el de la China confucionista. Por lo tanto, sería más apropiado hablar de culto a los muertos en lugar de culto a los antepasados, ya que este último no se menciona en la Biblia. Ahora, a fines de los siglos XIX y principios del siglo XX, los informes de los viajeros y misioneros sobre las creencias de los pueblos primitivos, modernos, permitió a los antropólogos especular sobre la evolución de la religión. Se volvió a examinar la Biblia a la luz de las teorías resultantes y se descubrieron los supuestos rastros de etapas primitivas en el desarrollo de la religión de los antiguos. Entre ellos se encontraron indicaciones del culto a los antepasados. Así se llegó a afirmar que una prueba de ello lo constituía el traslado de Enoc, porque dice Génesis capítulo 5, verso 24, que Elohim le llevó, y fíjense muy bien cómo han interpretado esto, lo cual sería indicación de que fue deificado, según ellos. Pero se trata de una suposición completamente errónea. También se ha sugerido que los Enoc eran adorados originalmente como imágenes de los antepasados, pero nuevamente carecemos de fundamento para esta noción. Ahora, con el redescubrimiento de las antiguas civilizaciones de cercano oriente, el ambiente en el cual se desenvolvió el Tanaj, la Biblia, se vio que las costumbres de los pueblos primitivos modernos no tenían mayormente nada que ver con aquellas, pero muchas de las teorías relativas al desarrollo de la religión permanecieron. Aunque se comenzó a considerar que en el antiguo pacto era una amalgama de las creencias y prácticas de los pueblos de los alrededores. De hecho, el pueblo de Israel tuvo muchas advertencias de no practicar las costumbres de los pueblos vecinos. En el antiguo cercano oriente, la creencia en la vida después de la muerte llevó a prácticas cúlticas muy difundidas en relación con los muertos. El aprovisionamiento que hacían los egipcios para asegurar el bienestar de los muertos, en lo que se creía era una existencia futura, básicamente agradable. Era bastante complejo. Menos se conoce de los ritos fúnebres individuales mesopotámicos, pero se tenía una idea pesimista de la vida venidera. Y en consecuencia era importante asegurar mediante la provisión para las necesidades, como así también mediante el ritual y la liturgia, que los muertos no volvieran como espíritus insatisfechos a molestar a los vivos, según las creencias. El caso de los reyes era diferente y había una tendencia, en lo externo por lo menos, a deificarlos.
Los nombres, por ejemplo, de gobernantes primitivos como Lugalbanda, Gilgamesh, fueron escritos con el determinativo divino, honor que también se acordó especialmente a los reyes de la tercera dinastía de Ur, allí donde nació Abraham. Y en algunas ocasiones se les dirigía oraciones. También está bien probada la existencia de un culto a los muertos en Siria, como por ejemplo en los descubrimientos de Ras Shamra, donde se encontraron tumbas dotadas de cañerías y canales para posibilitar el derramamiento de libaciones desde la superficie hacia el interior de las tumbas. Se han excavado pocos cementerios o tumbas del período israelita en el antiguo territorio israelí, pero las que lo han sido muestran quizá una decadencia en el mobiliario de la edad del bronce cananea, o en otras palabras, una declinación del culto a los muertos. No obstante, la Biblia establece claramente que los Bené Israel se desviaban continuamente del camino recto y adoptaban las prácticas paganas de todos sus vecinos. Es de suponer que entre estas prácticas se hayan encontrado algunas relaciones con el culto a los muertos. Así, por ejemplo, la declaración de Deuteronomio capítulo 26, versículo 14, que dice: no he comido de ello ni en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he ofrecido para los muertos, he obedecido a la voz de Yahweh mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Estos versículos también sugieren que se hizo necesario prohibir las ofrendas a los muertos. Parecería que se esperaba que se quemaría incienso para Asa cuando fue sepultado, allí en 2 de Crónicas 16:14. 2 de Crónicas capítulo 16, verso 14 dice: y lo sepultaron en sus sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Sí? Aquí tenemos como dato que sabemos que habían algunas prácticas que se hacían. Ahora, en el funeral de Sedequías, por ejemplo, en Jeremías 34:5, Jeremías capítulo 34, versículo 5, dice: en paz morirás, y como quemaron incienso por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, así quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Yahweh. Entonces aquí vemos que se practicaba la quema de incienso. En Ezequiel 43, versículos 7 al 9, da a entender que existía un culto a los cadáveres de los reyes. En Ezequiel, vamos a ir para allá, Ezequiel 43, versículos 7 al 9, dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará a la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque al poner ellos su umbral junto a mi umbral y su poste junto a mi poste, y solo una pared entre ellos y yo, así han contaminado mi santo nombre con las abominaciones que han hecho. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora que echen lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Se da cuenta? La práctica de la necromancia, la adivinación, también está probada en 1 de Samuel 28:7, y sabemos que allí hay intervención de espíritus, aunque se la condena claramente en Isaías capítulo 8, versículo 19, que dice: y cuando os dijeren: consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded: ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
Y dice también Isaías capítulo 65, versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. A veces se citan otros pasajes bíblicos como prueba de que se toleraban esas prácticas o se las aceptaba como legítimas. Así vemos, por ejemplo, en Génesis 35:8, que se indica que se llamó Alon Bakut, es decir, encina del llanto, a la encina bajo la cual estaba sepultada el ama de Rebeca. En Génesis 35, versículo 8, dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y se llamó su nombre Alon Bekut. En Génesis 35:20, Jacob coloca una columna sobre la tumba de Raquel. Dice el versículo 20: y puso Jacob una columna sobre su sepultura. Esta es la columna de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy, dice la Escritura. Se han tomado estas acciones como indicativas de una creencia en la inviolabilidad de las tumbas y como consecuencia en las prácticas cúlticas relacionadas con los muertos. Pero el llorar por los muertos bien podría ser una expresión genuina, tanto como ritual. Y no hay indicaciones de que la colocación de una columna o pilar memorial necesariamente indicara una práctica de un culto. La práctica del levirato en Deuteronomio 25, del verso 5 al 10, ha sido interpretada como parcialmente destinada a que alguien se encargara de llevar a cabo el culto a los muertos para el extinto. Esa interpretación, sin embargo, una vez más, excede el simple testimonio que ofrece el texto. A pesar de las diversas teorías, la participación en los sacrificios familiares, como por ejemplo en 1 Samuel capítulo 20, versículo 29, no ofrece pruebas del culto a los muertos. Se ha sugerido además que algunas de las costumbres funerarias, la columna, muestran señales de un culto o incluso adoración dirigido a los muertos. Pero tales prácticas, en la medida en que eran legítimas, bien pueden ser explicadas como manifestaciones de pena por la pérdida de un ser querido. Levítico 19, versículo 27 y 28 dice: no cortaréis en redondo las sienes de vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno, yo, Yahweh. Al igual que Deuteronomio 14, versículo 1 dice: hijos sois de Yahweh vuestro Elohim, no os ajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muertos. Resulta claro entonces que ni el culto a los antepasados ni el culto a los muertos tuvieron papel alguno en la verdadera relación del pueblo de Israel con su Hacedor. Ahora, como dijimos al principio, en muchos países dedican un día, y así como el pagano Halloween, el Día de Todos los Santos, que no es más que el Día de las Brujas, se celebra el Día de los Muertos. Por ejemplo, el Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericana que honra a todos los difuntos el 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, que ya he mencionado. Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. Existe en Brasil una celebración similar conocida como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de los Muertos. Los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.
El festival, que se convirtió en el Día de los Muertos, se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran precedidas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada y esposa de Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, ya que para ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada, todo esto se está promoviendo y se ha aceptado, obviamente como país católico, que se enseñe incluso y se promueva en los colegios, en las escuelas. No es más que traer maldición sobre todas las generaciones. Ahora, el Día de Muertos como celebración es designado por la pagana Iglesia Católica Romana para la conmemoración de sus difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles, que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar, según ellos, la visión beatífica, y que se les puede ayudar a alcanzarla por rezos y por el sacrificio de la misa, que no es más que hechicería. Ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes. La Enciclopedia Americana dice que elementos de las costumbres relacionadas con la víspera del Día de Todos los Santos se remontan a una ceremonia druídica de tiempos precristianos, claro. Los celtas tenían fiestas para dos dioses principales, un dios solar y un dios de los muertos llamado Samhain, que es el mismo que se menciona también en Halloween, la fiesta del cual se celebraba el 1 de noviembre, el comienzo del año nuevo celta. La fiesta de los difuntos fue gradualmente incorporada en el ritual pagano cristiano. El origen de la adoración de todos los muertos en las mitologías de todas las naciones antiguas están entretejidas con los sucesos del diluvio, y el vigor de este argumento está ilustrado por el hecho de que una gran fiesta de los muertos en conmemoración de ese acontecimiento se observa, no solo en naciones que más o menos se encuentran en comunicación entre sí, sino también en otras extensamente distanciadas, tanto por el océano como por siglos de tiempo. Además, todos celebran esta fiesta más o menos el mismísimo día en que, de acuerdo con el relato de Moisés, tuvo lugar el diluvio, a saber, el 17º día del segundo mes, el mes que casi corresponde con nuestro noviembre. Por lo tanto, estas celebraciones en realidad comenzaron como una fiesta para honrar personas que, debido a su maldad, habían sido destruidas por el Eterno en los días de Noaj. Y usted puede leer Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 y Génesis 7:11. Esta práctica es sumamente antigua. De hecho, el profeta Jeremías dice en Jeremías 34:5: en paz morirás, y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti y con él. Ay, Señor, te planirán, porque lo digo yo. A su vez, en el libro católico de Segundo de Macabeos está escrito: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. ¿Se da cuenta? En Segunda de Macabeos 12:46. Y siguiendo esa tradición, los primeros días del paganismo cristiano se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto formado por 2 tablas plegables con forma de libro, en las que la iglesia primitiva
según ellos, acostumbraba a anotar en 2 listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se habría de rezar. En el siglo VI, los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos el día siguiente del conocido Pentecostés. Incluso en tiempos de San Isidoro, en el 636, en España, había una celebración parecida el sábado anterior al 60º día antes del domingo de Pascua católico, el domingo segundo de los 3 que se contaban antes de la primera Cuaresma o antes de Pentecostés para los católicos. Y en Alemania, cerca del año 980, según el testimonio de un cronista medieval llamado Viduquindo de Corvi, hubo una ceremonia consagrada a la oración por los muertos justamente el día 1 de noviembre, que es la fecha aceptada y puesta por la Iglesia Católica, adoptada por Roma en el siglo XIV, pero que se remonta a varios siglos atrás. Fue el 2 de noviembre del año 998, aunque otros autores fijan la fecha del 1030, cuando en el sur de Francia, el monje benedictino San Odilon u Odilo, quinto abad de Cluny, instauró la oración por los muertos en los monasterios de su congregación, como fiesta para rezar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada conmemoración de los fieles difuntos. Entre la dispersa obra de este individuo ha llegado hasta nuestros días una vida de la emperatriz Adelaida, una biografía de su antecesor Mayul, sermones, himnos y oraciones y varias cartas de su abultada correspondencia. De allí se extendió a otras congregaciones de benedictinos y entre los cartujos, la diócesis de Lieja la adoptó cerca del año 1000 en Milán. En Milán se adoptó el siglo XII hasta ser aceptado el 2 de noviembre como la fecha en que la iglesia pagana celebraría esta fiesta. Ahora usted ya sabe, ahora quiero leerle una porción de las Escrituras en Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 al 5. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, es importante que usted sepa que la oración a los muertos o el consagrar un día dedicado a los muertos es totalmente opuesto a lo que las Escrituras nos enseñan. Que el Eterno le guarde, le bendiga y le dirija en todo hacia su Torá. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén, amén.